Euclides, tenemos la oportunidad de hablar con una persona realmente referente que vos habías dado como referencia y realmente nos quedamos sumamente contentos la última vez que hablamos con él. Nos quedamos cortos también de tiempo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que con Roberto se puede abordar no solamente temas históricos, que es fundamental, sobre todo la historia reciente, lo que deberíamos abordar también la coyuntura política. Y yo te propongo Señor. que incorpores a tu agenda de preguntas, Sí. ya que estuvimos hablando de municipios, sus irregularidades, sus ¿Verdad? frustraciones y a lo mejor hasta sus ilusiones, preguntarle a Roberto cómo está viendo, cómo está apreciando las próximas elecciones municipales en un momento de donde hay mucha crispación social, más que crispación política y sobre todo una gran incertidumbre. Yo Así creo que es. tenemos que aprovecharle Ok. a Roberto ya que tuvo la gentileza de volver a venir. ¿Verdad? No solamente tocarle el tema histórico que es Sí. importante, sobre todo el marzo paraguayo. Vamos a ver si se va a reproducir lo que se produjo aquella vez en el 99 y sobre todo, digamos, ¿qué va a pasar de aquí a un año? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, tenemos que, buena introducción, nos hizo una editorial ahí el doctor, un recorrido. Bueno, yo quiero pedirles que me acompañen y que dentro de lo posible me acompañen en este sentimiento de valorar la experiencia de la persona con la que vamos a hablar, el conocimiento y que disfruten de esta conversación, porque de eso se trata. Vamos a aprender, vamos a escuchar, seguramente vamos a disentir y vamos a disfrutar de ese proceso. Acompáñenme. ¿Cómo está? Súper bien. Traje mi teléfono porque hay una encuesta que tengo que mirar. Ah, Paul, sí, hay una encuesta. ¿Cómo está? Qué alegría tenerlo aquí de vuelta. La alegría es mía, una mesa fantástica, Gracias, ¿sí? gracias. Yo creo que es una de las propuestas televisivas de hoy más interesantes. En serio. Realmente. Viniendo de usted, es demasiado grande eso. Gracias. Porque yo sé que usted, como dije la vez pasada, solamente brevemente, estuvo en la prensa escrita, que es Sí. normalmente la primera fuente de información, ¿verdad? Correcto. Muchos años, incluso. La otra vez no le quise preguntar, pero hoy ya me siento con confianza. Sí. ¿Usted estuvo en ABC en la época del cierre de ABC? No, no. ¿88, 84? No, yo estaba en el exilio. Usted estaba en el exilio. Claro, y para mi exilio, te comento así, Sí. una infidencia, porque esto ya pasó hace tiempo. Acá nuestro canciller fue clave. Fue su en compañero, ese nos proceso. contó. Fue mi compañero en prisión, terminó ese proceso en el 77, volví a estar preso en el 79 y en el 80 me buscaron aparentemente ya como para terminar conmigo y me asilé en la embajada del Perú, de donde salía al Brasil, y el gran intermediario fue acá nuestro compañero Euclides Acevedo, ¡Wow! ¿Qué? políticamente. ¿Sí? ¿Qué? O sea, tenemos una relación larguísima así de todo tipo. De trinchera. De trinchera. Estar en diversas Sí. trincheras. Sí, ¿verdad? eso hay que decirlo. Estaba en el exilio, estuve hasta que cayó Stroessner. Cayó Stroessner y estuve aquí. Participé de la creación de organizaciones sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores y trabajé en ABC, hice los temas más fuertes que en ese momento se temía todavía tocar, como la relación entre políticos y militares. Y a veces salía con tapas agresivas en aquella época, como por ejemplo, el poder civil debe subordinar, el poder militar debe subordinarse al poder civil. Ese tipo de tapas. Que, ¿No? A días de caer Trump, te estoy hablando de y la gente olvida. y siendo pero el presidente un militar. eso digo, ¿verdad? ¿no? La gente habla como un gran cambio de aquel momento y los mismos tronistas fueron los que eran también de esa estirpe militar, ¿verdad? Claro. Bueno, yo quiero seguir un poco el tema del marzo y quiero unir Sí, con el marzo del 2025. Hay una convocatoria, don Roberto, Sí, para el sí. 26 de la oposición, 26 de marzo. ¿De qué se en trata? realidad esa convocatoria es una convocatoria campesina que se inició, y estaba comentando fuera de micrófono al entrar con Euclides, que la primera, que fue de 1994, fue una marcha monumental
Asunción fue invadida por alrededor de 25.000 campesinos. Imagínate. Pero con el tiempo, Salim, la desorganización y la desmovilización comenzó a caracterizar a todos los movimientos sociales, tanto urbanos como rurales, y esas marchas que hasta hoy se hacen, se va a hacer el día 26, campesinas, se fueron achicando, cada vez fueron menores, ¿verdad? No te olvides que en el 94, cuando se hizo aquella marcha, la relación población rural, población urbana era todavía mayormente rural. Hoy es al Y revés. ahora es al revés. 60-40 hoy está. Claro, Más o menos. casi 70-30. ¿Casi ya? 70, sí, sí. 67, Ok, 33. exacto. 33. O sea, es muy improbable que lo del 26, por más que haya apoyo de ciertos sectores económicos, con ciertos sectores de prensa y ciertos intereses políticos muy específicos, sea demasiado grande. A esta marcha lo que se suma es el apoyo de una oposición también bastante disminuida de algunos sectores, e inclusive hay cuestionamientos entre ellos mismos. ¿Verdad? Hablemos un poquito de eso, unamos, si le parece, la oposición. Usted estuvo muy cerca, yo lo investigué bastante, don Roberto. Sí. Estuvo muy cerca del presidente Lugo, fue un asesor de él cercano. Yo le voy a hacer una apreciación y quiero que usted me complemente Sí. con la verdad que usted lo vivió, ¿verdad? Esa oposición, por lo menos de afuera, se sentía muy ligada al pueblo paraguayo. O sea, había gente, el presidente Lugo de San Pedro, guaraní hablante, había una ligación fuerte de lo que era su figura. Sin embargo, hoy no ve uno una figura en la oposición que aglomere esa parte de la población paraguaya. Correcto. ¿Coincide conmigo? Coincido totalmente. Es decir, había unas características generales, como te dije la vez pasada, menos favorables como las de ahora. Ahora sí son mucho más favorables para un cambio político en el 2028. Porque los niveles de descomposición y de debilitamiento de las estructuras dominantes son distintas, ¿verdad? En aquel momento, nosotros desde 1999 comenzamos a trabajar con Fernando Lugo. Y desde el 2004-2005 comenzó la idea de lanzarlo como presidente de la República, como candidato a presidente. Lugo tenía una ventaja comparativa, era una persona muy carismática, le llegaba mucho a la gente, sobre todo del campo. Sí, ¿verdad? Sí. Y de los sectores urbanos organizados también. Intervino en algunos arreglos sindicales y todo ese tipo de cosas. Fue fácil trabajar su candidatura, pero lo interesante es que lo que se dio en el 2006 mostró que un error puede provocar una inversión de las tendencias en la coyuntura. ¿Y cuál fue el error cometido por Nicanor, que en ese momento estaba a la ofensiva? Violar la Constitución, asumiendo por 10 minutos la presidencia del Partido Colorado. Eso causó una reacción de toda la oposición, a la que se sumaron, te cuento, oviedistas y estronistas, inclusive contra Nicanor, ¿sí? Se le convocó a Lugo para ser el factor de aglomeración de las fuerzas, y de ahí, digamos que se fue catapultado a la condición de candidato con capacidad de derrotar al Partido Colorado. Imagínese. Dice La que marcha de marzo, en marzo se Sí, hizo esa marcha, sí. un 29 de marzo. Fue impresionante. Yo lo llevé a Lugo en mi coche, ¿sí? Pues nos movíamos juntos y yo recuerdo que nosotros nos asustamos. Nosotros pensábamos que iba a haber 1.500, 2.000 personas. era un mar de gente. Era un mar de gente, había cerca de 50, 60.000 personas. No sabíamos dónde estacionar, íbamos con guardia de la policía, ¿verdad? Porque se hablaba de un eventual atentado contra Lugo. Sí. Y subimos a la vereda del Hotel Guaraní. Yo dejé el coche ahí,
¿verdad? La policía se encargó de custodiarlo y fuimos caminando hasta la plaza en medio de una multitud impresionante. Bien, Sí. unas cuantas cuadras. Fíjate que días después Sí. ya aparece un titular de en ese momento el diario más importante del país, que era el diario ABC, diciendo Lugo es el único que puede derrotar al Partido Colorado. Eso lo dice en su editorial del día 3 de abril de 2006. Lo anuncia. Claro. Mira. Y ahí de la ofensiva pasa a la defensiva. Un elemento de coyuntura ¡put! Cambia. ¿Sí? Eso se va a dar de nuevo también con Lugo como presidente. La matanza de Corubaté lo coloca en una posición muy complicada que después lo lleva fuera del gobierno. Claro, quiero unir un poco a la posición actual y después quiero hablar del Partido Colorado. Sí. De la aceptación del partido, el anuncio ya un poco el pronóstico, la cronología. Sí. La oposición actual, quiero saber su lectura y no quiero sesgar, quiero escucharle. Te pasé por WhatsApp Sí. una encuesta Sí. bastante interesante, Sí. que es un hecho que se viene constatando desde hace años, que yo creo que acá, yo creo que puede dar una mano, porque yo sé que a él le consta eso. Paraguay tiene una población mayoritariamente joven. El que tiene hoy 35, 36 años nació después de la caída del general Stroessner. O no lo sintió por lo menos la No lo última. sintió, no lo Sí. quiso, no le... sí. Es más, tenía mala referencia de él. Actualmente, más de la mitad de los encuestados por el ICA se manifestaron que no tienen partido. O sea, 51% no están ni con los colorados ni con los opositores. ¿Cómo está la oposición? Ahí le sigue, el Partido Colorado es el que más adherentes tiene, 34%. Estamos en pantalla ahí mirando el material. Sí, Sí. estamos mirando Sí. ahí. Sí. Tiene 34%. El Partido Liberal, 9%. No más. No más. Y después las demás estructuras que fueron, de hecho, la de Payo no fue testimonial, pero pasó a una condición de fuerza testimonial, como se había previsto. Habíamos previsto muchos estudiosos, porque eso fue más bien dañino que contributivo, ¿verdad? Yo creo que esto de llevar personas como Chaqueñito, poner gente que había violado como candidatos, Claro, sí, un que habían cometido tovallepete a abusos, todos sí. los paraguayos. Fue una ofensa a todos los paraguayos y yo creo que está pagando las consecuencias. Está literalmente desaparecido. El Encuentro Nacional Patria Querida, todos esos tienen intenciones excesivamente bajas, Casi inexistentes. casi inexistentes. Sí, Ahora, por ¿qué- debajo del 0%, ¿eh? ¿Cómo? Por debajo del 0%. Del Por 1%, debajo del, sí, por debajo del claro, cero. claro. O sea, por Todo debajo del 1%, quiero 1, decir, sí, por debajo del 0,8 más o 1, menos. 0, tanto, 0, Sí, tanto. así es. Y eso es, a su vez, algo negativo y una oportunidad. A ver, por ¿sí? favor. Yo creo que la oportunidad, si existe un elemento que fue, en aquel momento fue el Lugo, ¿verdad? Aglutinador, que yo creo que va a surgir eso en el Paraguay para el 28, un elemento de aglutinación, un factor de aglutinación de fuerzas, con seguridad gana el sector que lidere el proceso de cambio en el futuro. ¿sí? Me interesa lo que estás planteando, Roberto, esto 2028. Cuando vos decís va a surgir este elemento o este personaje aglutinador, ¿vos tenés a alguien en mente? Varios. Y podrías decirnos más o menos en quién estás pensando, ¿verdad? Porque hoy día no se visualiza así tan transparentemente. Y generalmente hay cosas que no se dicen, Claudia, pero yo a Prieto mismo lo veo como un factor así interesante, Miguel. Prieto de Ciudad del Este, ¿verdad? De Sí, Ciudad del estamos Este. hablando de él, sí. Pero el factor aglutinante, para ser aglutinante mismo, desde mi punto de vista, no tiene que tener otras características que yo creo que tiene que ser menos agresivo, menos posicionado contra ciertas cosas. Por darte un ejemplo, si yo, que es lo que hizo Lugo, si Lugo hubiese dicho, por ejemplo, yo estoy contra el aborto a muerte, una parte de sectores ya se iban, ¿verdad? Claro. Yo estoy contra el matrimonio igualitario, ya otros se iban, ¿sí? Es decir, hay cuestiones muy controvertidas sobre la que el candidato de consenso
para que sea de consenso no debería pronunciarse. ¿Y Prieto te Sí. parece que cumple esto? ¿Vos lo ves así como con un No, lenguaje justamente más en algunos conciliador? aspectos en ese sentido, puliéndolo un poco, sí, podría cumplir, pero puede cumplirlo. Claro, él está- Euclides, Salín es una figura importante, interesante. Te digo, de surgir, Claudia, ten la seguridad de que va a surgir. Sí, yo también Los tengo mucha procesos esperanza, claro. históricos Pero son, con tu experiencia me son gustaría medio saber, ¿verdad? inexplicables, pero estaba releyendo un libro de Plejanov, El papel del individuo en la historia. La historia exige a veces ciertos cambios, un imperativo histórico es, y busca las personas en quienes apoyar ciertos desarrollos, ¿no? A mí me suelen preguntar, ¿podía haberse evitado la Segunda Guerra Mundial? Si no hubiese sido Hitler, hubiese sido Goering, hubiese sido no sé quién. Claro. Pero iba a haber segunda, no hay guerras que se pueden evitar. Esas cosas no se dan por antojo de una persona. Son desarrollos históricos que necesariamente Claro. se van dando a partir de sucesos que se encadenan y conforman Claro. procesos. A veces queremos y yo creo que en entender- el Paraguay nosotros caminamos hacia un cambio y ese cambio va a ser altamente positivo Sí, para pero todos. hablando de esos cambios, quiero nombrarte dos figuras nada más, a ver tu parecer. En un momento se habló mucho de Solen Núñez como ese elemento aglutinante, se habló también de Nakayama. ¿Cómo los ves vos a ellos, verdad? Porque de verdad que a mí me cuesta un poco identificar figuras en la oposición que realmente puedan llegar a tener ese arrastre que vos Me decís, pones en ¿no? un aprieto, Claudia. Claro, son sí. ambos, Su son posición. amigos míos, pero tengo Estamos que decir, conversando tengo nosotros, que nomás, decir que Roberto, no entre tie- amigos. Contame. Ya sé, pero no tienen la fuerza No, yo le entiendo que se a necesita. Es un problema. Bueno, solo al salir de acá ya me va a llamar y no sé qué me va a decir. Pero yo creo que hay que buscar figuras con mayor entrada. Arraigo Sí, popular. con arraigo popular, Claro. con aceptación por parte de colorados. Claro. Yo Ahí donde estoy yo- en desacuerdo en eso de que ser del Partido Colorado es el medio. 90% de los colorados son personas buenísimas, gente así íntegra, Opino igual, laburadora. Nosotros trabajamos durante el gobierno Lugo con muchísimos colorados que aportaron muchísimo. Claro, ¿sí? eso me parece En fundamental. todos los partidos hay personas. Claro. Lo que necesitamos es un grupo aglutinante. Yo a Euclides siempre le vi con mucha potencialidad. Él sabe, trabajamos juntos, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿verdad? Y creo que hay momentos históricos que exigen participación de personas como él, como vos, Salín, por ejemplo. ¿Sí? También en procesos. Yo creo que no hay que apurarse en definir quién va a ser el representante. Claro, pero mira que decida igual la falta gente, 2028 Claudia, acá nomás ya, vos misma Roberto, tenés ¿eh? cualidades interesantes que pueden resultar atractivas para mucha gente, ¿no? Me gusta Sí. esa Lo visión veremos, que lo tiene veremos. don... Parlamentaria. Claro. Me gusta esa Claro. visión. Perdón, pero fíjate Doctor, adelante. lo importante que señala Roberto. Roberto está dibujando Sí. un horizonte auspicioso, pero que va a depender su éxito de los requisitos que él señala. Sí, Exacto. Aglutinamiento, sí. proyecto común, Correcto. sin exclusiones, sin, Más conciliador, ¿verdad? sin ANR nunca más, me parece a mí. Eso es una un pelotudez. disparate. ¿Verdad? Es Un una disparate, como locura. dice él. Sí. Y creo que lo que menos importa ahora es la candidatura, sino que las condiciones, porque la candidatura va a surgir, como dice él, porque hay acá una suerte de determinismo histórico. Es correcto. Y creo que por ahí habría que auspiciar. Y vamos a ver, correcto. Roberto, y perdóname que me meta ahí. Sí, no, al contrario. ¿Vos ves que las elecciones municipales podrían ser un ensayo para eso que estás dibujando? Es un ensayo general, va a ser un ensayo general, y yo creo que en Asunción, es más, hay una encuesta que está vaticinando ya una derrota de lo que actualmente está controlando, ¿verdad? O descontrolando Asunción, pues esa es la verdad, ¿no? Es una cosa bárbara lo que estamos viviendo en Asunción. Y si esto no se cambia, pues, sería casi vergonzoso para todos los paraguayos. O sea, el tema no está, y lo dijiste muy bien, en hoy decir, Claudia, ¿quién va a ser la figura? Bueno, espera,
Pero falta poco. ¿Sabes qué? Me angustia un poco, Roberto, porque pero falta son 2028, ¿verdad? Estamos ya pasaron Sí, ya sí. 3 meses. Hay que casi abrir del ese año, ¿verdad? proceso, Ajá. hay que abrir ese Sí. proceso de diálogo. Sí, Se totalmente. está desarrollando despacito, te cuento yo, para que les voy a mentir acá, Euclides, sabe bien. Estoy involucrado en un proceso, pero vamos despacio. Claro, seguro. Como diría Napoleón, porque estamos a O sea, no me querés contar nomás, Entonces, vamos Roberto, esa es la despacio, verdad. sí. No me querés Permítame decir un nomás poco, todavía. No, te No, pero, diría sin problema. Claudia, esta es una entrevista, no un Sí, interrogatorio. permítame. Mira, hablando un poquito de la ANR, esto que estamos conversando, Sí, le voy a compartir una opinión y una pregunta, ¿verdad? Con respecto, a mí me apasiona mucho estudiar a nosotros los paraguayos, ¿verdad? sí, Y tenemos una característica histórica muy interesante de que el odio no permea mucho en nosotros. sí. A mí me llamó la atención cuando vienen los primeros prisioneros en la guerra del Chaco, que se estaban matando con los soldados paraguayos, y vienen los bolivianos y las crónicas cuentan que la población le invitó chipa y agua. Ujú. Entonces, a mí me llamó la atención profundamente un pueblo que sufrió mucho la guerra grande, 60 años atrás nomás, el amor, eso está en nosotros y no es romanticismo barato, Sí. está. Entonces, el discurso, volviendo a la política, el discurso de odio o de ir en contra, del anti, una de las banderas de Efraín fue Pacha, ¿cómo era? Mafia o Pacha. Paraguay sin mafia. Sí. Decía, yo 100 veces le dije, Sí. por Dios, tirame Claro. eso al basurero. No, Claro. es un eslogan Claro, y aglutinante. ANR nunca más y compañía. Yo soy colorado, Mm, pero el patriotismo tiene que primar sobre el anti. Claro. Ese sentimiento anabólico que sea mayor que el catabólico, que el quiero Sí. destruir esto. Y Sí. uno lo que escucha es como un discurso que va en contra de algo que existe. Correcto. Entonces yo creo que en el momento, y puede, a mí me llama también la atención, usted vivió esto, don Roberto, y sabe mejor que yo porque estuvo en primera Si persona. no me llamas más Roberto, ya me retiro. Bueno. Llámame nomás Roberto. Roberto, ¿vos sabés que me llama la atención? Fíjate que Stroessner cae Sí, con el Partido Colorado, con los Claro, tradicionalistas, un claro. movimiento interno. De alguna manera eso pasó también con Nicanor, ¿verdad? Se Claro. produce esa división Claro. y también se da eso, ¿verdad? Entonces es muy difícil que una oposición se fortalezca si no hay una figura colorada de por medio. claro. ¿Usted coincide? Sí, que totalmente. Es más, vos acabas de mencionar un hecho histórico que demostró cabalmente que eso es necesario para triunfar. Cuando la guerra del Chaco, yo siempre reivindico para mí el mejor de los políticos liberales. Muchos dicen, hablan de Elige Ayala, otros de Ayala. Para mí fue José Patricio Guyari. Se produce la crisis, ¿no? ¿Y qué hace José Patricio Guyari? Le convoca a todos los sectores políticos y les dice, la defensa del Paraguay no es un problema liberal, es de todos los paraguayos. Y forma el Consejo de Defensa Nacional. Hay hechos asombrosos que se dieron ahí. Por ejemplo, ¿tenés idea de quién fue el jefe de inteligencia de Estigarribia en el Chaco? A lo mejor no tenés, pues no te dedicás a la investigación histórica. Fue Tomás Romero Pereira. Y el número 2 en el área de comunicación, porque el uno era Carlos Pastore, liberal, era Víctor Morínigo, un caudillo colorado así vigorosísimo. O sea, los paraguayos nos unimos todos, ¿no? Y bajo la jefatura del general Estigarribia fuimos capaces de ganar una guerra. Imagínese. En condiciones así precarísimas. Y muy cercano a don Euclides, fundamental el coronel Rafael Franco. Claro, que estaba en el exilio y ni bien se gana la batalla de Boquerón, Estigarribia pide, ¿qué quiere de regalo? Le pregunta Eusebio Ayala. Le quiero a Franco en el Chaco. Franco era una leyenda como guerrero y lo demostró en la guerra del Chaco. Poderosísimo. ¿Sí? Antes en realidad yo lo demostró con el famoso asalto al Fortín Vanguardia, Vanguardia. que generó aquella primera movilización y una serie de cosas en el 28. O sea, Franco fue una... Claro, ahí tenés. La se unión. fueron todos. La unión de todos los paraguayos consiguió eso. Las veces que nos unimos todos hemos conseguido
grandes avances. Euclides participó también, fue parte protagónica del pacto de gobernabilidad, que muchos subestiman. No, pero el pacto de gobernabilidad hizo posible crear la mejor Corte Suprema de Justicia que ya se tuvo en el Paraguay, que era el presidente Juan Carlos Guasmosi. Sí. Se enfrentó a la crisis bancaria conjuntamente, se desafilió a policías y militares en servicio activo, o sea, se hicieron grandes, se instituyó la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, en manos de la oposición, ¿sí? O sea, el Partido Colorado aceptaba ser, digamos, controlado por un sector opositor. Decía Guasmosi, ¿cómo el Partido Colorado se va a controlar a sí mismo como administrador? Tiene que estar en manos de la oposición. Usted que es un O sea, historiador, criterios interesantes son esos. usted que es un investigador, tenemos unos minutos todavía y tengo un tiempito para preguntarle esto. Usted que investigó esta historia, ¿por qué nos cuesta tanto en nuestro Tecó Paraguay convivir en democracia? ¿Por qué tantas revoluciones? Porque esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora se arregla por Twitter y antes con balazo. Claro. Pero, ¿por qué nos costó tanto? Las veces que hubo la teoría de conflictos nos unimos. Pero ni bien terminó eso, pasó, volvieron las inestabilidades, lo mismo en la Guerra Grande. ¿Por qué somos así? Y yo creo que es propio, inclusive de sociedades todavía con rasgos aldeanos muy fuertes, así, que acompañaron todo ese proceso. De hecho, cuando Stroessner llega, había 9 corrientes coloradas peleándose unos con otros, ¿verdad? Sacaristas, rigobertistas, epifanistas, chavistas, guiones rojos. Era impresionante. Entonces, se necesitaba digamos, poner orden en la casa, y el orden, lastimosamente, Salín se pone con cierta mano dura. Lastimosamente después se le fue la mano al general y ya no se quiso abandonar, ¿verdad? Bueno, pero yo creo que el Paraguay se ha modernizado mucho Ha y mejorado. habría que, claro, tenemos que abandonar de una vez y para siempre el confrontacionismo como línea política. No ganamos nada confrontando unos contra otros, nos desgastamos. Yo estuve en Yacyretá, en la instancia, en el Consejo de Administración, y me decía el director argentino de Yacyretá, es fácil hacer las cosas contra ustedes. ¿Por qué? Le digo, y porque ustedes se pelean todo entre ustedes. Me decían, al pelearse todo entre ustedes vienen debilitados, ¿no? Si acá, yo recuerdo que una vez se discutió, para mí, el acuerdo que podía viabilizar financieramente Yacyretá, que este acuerdo Macri-Cartes, que es continuidad en realidad de un acuerdo que se propuso ya en tiempos de Nicanor por parte de la Argentina, liquidar los intereses y que quede la deuda capital. Nos ahorramos 15.000 millones de dólares. De 19.000 millones de dólares, la deuda bajaba a 4.000 millones, era viable. Ahora es 27.000 millones de dólares. O sea, es inviable. ¿Por qué no se pudo llegar? No se pudo llegar porque si vos querés pactar, a mí, por ejemplo, que yo era favorable a ese acuerdo, ¿no? Lo primero me gritaban en el Congreso, me querían como panelista, yo me opuse, me quedé así entre el público, pero fue una señora a gritarme, vende patria, andibutan, de todo me dijo. Así, ese tipo de cosas tenemos que superar y discutir con seriedad qué es lo que podemos hacer en beneficio del Paraguay en la arena internacional. Era nuestro tema original. Sí, engancho no ahí, olvidamos de eso. engancho ahí, tenemos 2 temas más pendientes y engancho justito nos da. Estamos hablando de la Argentina, vamos a hablar un poquito del Mercosur y después cerramos con la Cancillería, con la OEA. El Mercosur, Mercado Común del Sur, estudiábamos en la escuela. Era la esperanza en los 90. Claro. Allá nace en el 92. ¿Qué fracasó del Mercosur? ¿Por qué la Argentina dice que va a salir el amigo Milei? ¿Qué pasa ahí? La Argentina tiene una política, hay muchos trasfondos, ¿verdad? Yo creo que nosotros estamos experimentando un cambio profundo en la arena internacional. Se está terminando el esquema del único poder hegemónico que representó Estados Unidos después de la Segunda Guerra
y se está montando una especie de mundo tripolar o multipolar, como dirían algunos, ¿verdad? Y uno de los polos, los brasileños en ese sentido fueron muy, y son mucho más Astutos. preparados que nosotros, ¿verdad? Propusieron que Mercosur se aliase con la Unión Europea, esa era la propuesta de Lula, y se constituyese en uno de los polos, ¿sí? Rusia va a liderar otro de los polos, China otro de los polos y Estados Unidos otro de los polos. Si te descuidas, China va a pasar a ser primera potencia, Estados Unidos no va a desaparecer, va a ser la segunda potencia con su grupo de influencia y todo ese tipo de cosas. Y Europa, que está muy debilitada, podía verse beneficiado de un acuerdo con el Mercosur, que era el sueño de Lula. Contra eso viene a patear Milei, que mucha gente se pregunta cómo este tipo llegó a la presidencia. Ese tipo de cosas hay que tener mucho miedo, ¿eh? Lo de Payo fue medio un fenómeno parecido. El antisistema. Un tipo, sí, El periodistas famoso. que se creen simpáticos, dejándole hablar a gente que poco o nada tiene que decir, que usa la chabacanería así de manera permanente y la agresión. Y se divierte el periodista, pero al mismo tiempo va metiendo mucha, ¿cómo te voy a decir?, contaminación en la cabeza de la gente y gana una elección. Bueno, ganó, hay que respetar, ¿verdad? O perdió el otro sector porque cometió errores graves. De todos modos, Milei quiere hacer un acuerdo directo con los Estados Unidos. Sí. Habla de una cuestión de libre comercio. Difícilmente salga eso. Argentina está muy golpeada económicamente, se están cerrando empresas, y Paraguay, que no tiene ninguna orientación política, que va hacia lo que, no sé. Así, Roberto, eso Es está así así. mismo. Si hay empresas que quisieron venir a Paraguay y no tenemos ni embajador en Buenos Aires. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ir a hablar con el empresario y decirle, che, Paraguay te puede dar una oportunidad? Podemos instalar ahí la fábrica para producir aceite de soja. Pues el aceite de soja que produce la Argentina se produce en base a la soja paraguaya, Claro. normalmente que se lleva allá y le se compramos después el aceite Y nosotros. después nosotros le compramos el aceite. Bueno, todo eso se desaprovecha desde el Paraguay por falta de una política clara, ¿verdad? De un proyecto claro. ¿Y por qué tenemos ese problema de ubicación, esa figura casi de un torpedo? ¿Por qué nos cuesta tanto ubicarnos? Porque tenemos gente formada, por lo menos lo que uno ve de afuera, La ¿verdad? gente formada no está dentro del gobierno. Acá el A ver, gobierno sí, es una cuénteme especie eso, de por favor. botín de guerra, ¿verdad? Ganó fulano y ahí te aparecen los diversos sectores diciendo a mí me corresponde esta, aquella y tal. Por eso Lescano, para Sí. entrar un poco en el tema de Enganchamos la ahí. OEA, Ramírez Lescano era un candidato, es una excelente persona, sabe mucho de relaciones internacionales, pero no tiene la firmeza y la autonomía necesaria como para estar al frente de una institución tan importante como la OEA, por más que esté casi herida de muerte. Ahora él dice que Estados Unidos va a retirar su apoyo, corresponde al 60%, se va a ir a la China, a la OEA. No es cierto. En ese momento él disputó en serio, pero no se le vio como la persona que con firmeza podía jugarse por América Latina frente a países poderosos como Estados Unidos, ¿verdad? Como sí lo hizo López Obrador y otra gente, por ejemplo, inclusive bajo las narices de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, se vio, es más, un riesgo de que se utilice la OEA como un mecanismo para arreglar otro tipo de cosas. O sea, se dice que acá tenemos una especie de bicefalía, o sea, un gobierno que tiene dos cabezas, uno que manda realmente y otro que manda formalmente. Se temió que la OEA se convierta en una estructura parecida. Wow. O sea, se temió que Ramírez Lescano fuese peor que Almagro, lo cual es decir muchísimo ya. Fíjate que Almagro, entre uno de sus regalitos, envió una misión a Bolivia, gana la elección Evo Morales, ¿verdad? La comisión observadora dice no hubo fraude y Almagro dice hubo fraude y justifica un golpe militar en Bolivia, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas
ya no son sostenibles en el tiempo. ¿Cuál era la Y intención de del Paraguay? Surinam, quiera ser o no, es un tipo firme y autónomo. El Surinam. Claro, Surinamí. por más pequeño que sea, el tipo se maneja por su cabeza, ¿verdad? Y le responde a la gente. Le voy a hacer una pregunta un poco inocente quizá, pero es genuina y quiero aprender y No. quizás represento a la teleaudiencia. No creo que sea inocente. ¿Cuál es la intención del Paraguay Mm. como gobierno al tener un representante? ¿Cuáles son los intereses que teníamos nosotros que gane Rubén Lescano? Uno podría responderse lógicamente visibilidad, etcétera, pero creo que va mucho más allá de eso. ¿Qué queríamos? Y yo creo que en el fondo queríamos usar hasta una estructura internacional para arreglar problemas locales. ¿Sí? Es profundo eso, ¿eh? No, es profundo, es chocante, Sí. arriesgado hasta a veces expresar ese tipo de cosas, pero por el papel que desempeñó Ramírez Lescano a lo largo de estos 1 año y medio, casi 2 ya, ¿verdad? Eso es lo que, ese fue su papel en los conflictos con la Argentina, con el Brasil, y en todos los casos. Ramírez Lescano, fíjate nomás cómo nosotros ahora vamos a tener que cambiar de discurso, ¿no? Biden era presidente de los Estados Unidos. Desde acá se hizo una mala lectura, va a volver a ganar Biden. Y el presidente, en vez de ir a proponer, como lo hizo Lula, la paz entre Rusia y Ucrania, se fue a apoyar la Ucrania. Y ahora vamos a tener que cambiar de discurso porque vamos a tener que hacer el discurso que nos ordena Donald Trump. Y lastimosamente, tanto la Cancillería como la Presidencia del Paraguay se alinea a esa política. Y es vergonzoso para mí como paraguayo que mi presidente o mi canciller esté cambiando de discurso de acuerdo a quien está gobernando los Estados Unidos. Pero ahora vamos a tener que seguirle a Trump. Lo siento mucho. Pero ¿no? si tenemos que buscar alianzas, Roberto, ¿qué te parece mejor? Y ¿Mirar claro, hacia el pero otro y- lado o nos conviene más tener esta alianza con Estados Unidos? Claro, Claudia, y lo peor es que le tenemos como vecino y amigo principal al Brasil, Claro. que desde un primer momento quiso que Paraguay fuese uno de sus aliados de primera hora. Y que dicho sea de paso nos salvó de muchas situaciones. Lula. Lula, pero el Brasil en sí, ¿no? Cuando Paraguay tuvo problemas con la Argentina por la caída de Perón, nosotros le protegimos a Perón, aquello, ellos nos dieron un Puerto Franco en Paranaguá, construyeron la ruta hasta el Puente de la Amistad, construyeron el Puente de la Amistad, o sea, nos dieron una alternativa a los para salir al Atlántico. O sea, con el Brasil hay una historia larga de cooperación con la que yo creo que se podía haber continuado. ¿Pensás que elegimos mal el bando entonces, Roberto? Elegimos más que mal el discurso. Ok. Pues yo no sé si sería muy loco que en este momento a Peña se le ocurra aliarse a un presidente como Milei buscando una especie de romper el Mercosur a pedazos y hagamos un acuerdo directo con Estados Unidos, no creo. ¿Sí? Es más, no creo ni que Milei consiga. Yo creo que Estados Unidos sí o sí va a tener que negociar algún tipo de relación con Brasil. Brasil es la séptima potencia mundial en este momento, no es cualquier país. Claro. ¿verdad? Y es nuestro principal Y era mercado. un aliado de primera para nosotros. Y es nuestro principal mercado al lado. Nuestro principal mercado nos hizo favores, este favor que nos hizo en Itaipú, pues nos hizo un favor en realidad. ¿verdad? Pues nosotros se formó una comisión anteriormente de 30, 40, y este no es un tema de cantidad de personas, sino de tener propuestas ciertas. Claro, sólido. Nosotros tuvimos la suerte de que Lula estuviese en la presidencia. Cuando Lugo consiguió triplicar los ingresos y tal, en realidad no fue un mérito de Lugo, fue un mérito de Lula que de alguna manera se siente también así. Es muy solidario con Paraguay. Sí, sí. No, firmó un documento con 9 puntos, ¿te acuerdas? 9 puntos y sin revisar firmó. Es decir, incluyó en él nuestra primera línea de 500 kV, pagó el Brasil. ¿no? El Senado, el Congreso brasileño rechazó. Entonces, Lula, parafraseando a González Macri, dijo, eso se arregla solo. Y arregló la cuestión. ¿Cómo arregló? Hizo que pague el fondo del Mercosur. El fondo del Mercosur puso los 500 millones de dólares y se construyó la línea 500. Roberto, es muy difícil estar bien con todos. Está muy polarizado todo y nosotros, ¿sabes qué me da Claro. la sensación?
queremos ideológicamente, como somos conservadores, aparentemente, queremos estar bien con Milei, con Trump. Lula, va a llegar un momento donde vamos a tener que decidir. Es como que nosotros queremos tener una buena relación con Lula y con su archienemigo también. Y creo que eso nos pasó la factura en la OEA. Yo creo que tenemos... No, Lula no iba a votar, olvídate. Ellos están mejor informados que cualquiera de nosotros de cuáles son las intenciones que se mueven detrás de esto. Entonces, yo creo que el que lideró el lobby para evitar la llegada de nuestro canciller fue Lula, ¿no? Sí, fue Y Brasil, claramente, fue uno de los y países consciente que de lo promovió. que... Lula para mí es el aliado de primer orden. No puede ser tu aliado un tipo que dice, transpira odio, todos los comunistas son la peor basura, aquello, no voy a hablar nunca con los chinos, y le manda a la hermana que se pone de rodillas a Xi Jinping y le compran 7.000 millones de dólares. Es mucha plata, 7.000 millones de dólares en granos le compra China comunista a la Argentina. Es un balón de oxígeno bastante importante. Entonces, un tipo errático como ese, yo creo que no debería ser el aliado de primer orden para Paraguay. Yo apostaría más a una aproximación a Lula y a abrir conversaciones. Uruguay tiene un presidente de primera. Yo sueño con una final del 28 al estilo uruguayo. Una batalla de proyectos, batalla de ideas, No de personas. no de personas, ¿sí? Y ahí el que gana, gana. Fantástico. Y si ganó las elecciones, le damos y respetamos. No se le puede elegir a un tipo como Trump, por controvertido que sea, y otro grupo decir, no, ese no, él, como lo hizo él en su momento, ¿verdad? La invasión de los Capitolios y todo ese tipo de cosas. No, pero Señor Roberto, con su autorización, Roberto, dándole el gusto. nada, me encanta. Dándole el gusto. Pues a mí me formaron de chiquitito, con respeto decíamos, ¿verdad? Roberto, necesitamos pedirle una conclusión. Sí. Y quiero que me haga, por favor, una conclusión de este momento que está viviendo la política paraguaya y que se viene, según su visión y su experiencia. Estamos tocando fondo. ¿Sí? El Congreso actual que tuvimos, nunca se tuvo un Congreso de esta calidad. Nunca. ¿Sí? Tampoco nunca hubo niveles de corrupción así tan acentuados como los que te estuve escuchando un poco antes de entrar. El problema del uso de dinero por parte de las municipalidades no es el mal uso, la falta de capacidad, es el control. Fundamentalmente el controlar. Bueno, esto está para esto. Yo creo que en el Paraguay imperiosamente se necesita un cambio de curso, ¿sí? Y ir recomponiendo a partir del 28 todo lo que se perdió mucho tiempo atrás, ¿verdad? Nosotros comenzamos en el postronismo con errores graves en cuanto a los cementos y los pilares que sirven para construir la democracia en un país, y creo que eso tenemos que comenzar a enmendar a partir de ahora. Claramente. Señor Roberto. Se entendió bien, ¿verdad? Muy bien, Salín, muy seguro. bien. Me gustaría saber cuál es el rol que tenemos los ciudadanos ahí, porque a veces creemos que esto de la política es como mirar un show de televisión y nosotros pues somos parte. El país se construye tripartitamente, la sociedad privada, el sector privado, la sociedad civil y el sector público, ¿verdad? No podemos desentendernos, tenemos que involucrarnos de donde nos toca, ¿verdad? ¿Coincide conmigo? Sí, coincido totalmente. Cada uno tiene que jugar su papel, tiene que jugar su rol. Y el rol de, justamente la preocupación de Diego la vez pasada, y me voy a referir yo creo que hay sectores de prensa que este papel que hacen ustedes es el que tiene que hacer la prensa. La prensa yo creo que tiene que ser una suerte de bisagra, digamos, que entre la opinión pública y lo que debe entender y ir entendiendo la opinión pública. Pero en este momento hay sectores de prensa que juegan otros papeles. Parece como que vivimos en países diferentes. Leemos unos medios de prensa, todo es una maravilla. Y en el otro todo es una porquería, ¿sí? Ese no es el papel de la prensa. El papel original, el papel de la prensa tiene que ser el de hacer de bisagra
entre los protagonistas y la opinión pública. Y hacerlo de manera amplia como lo hacen ustedes. Yo tengo que expresar doblemente satisfacción por haber estado aquí en 2 ocasiones, ¿sí? Conocido un programa fantástico, ya los veía, es una de las mejores propuestas periodísticas del país. Y no te lo digo porque me invitaste 2 veces, Solín. Podía no haberme invitado, ya decía eso en otro círculo. Ni porque lo querés reclutar como candidato, Gracias. Tampoco por eso, Gracias. No, Claudia, vos vas a ser candidatísima en la próxima, te aviso, Roberto. te adelanto. Roberto, te admiro y te valoro. Gracias. Gracias a vos, Salín. Gracias. Gracias, Euclides, Claudia, Jota, gracias, Diego, Gracias. fue gracias. fantástico. Bueno, estuvo con nosotros el periodista e investigador Roberto Paredes.